A ver, ¿cómo es que la historia de un señor que se pelea con molinos de viento pensando que son gigantes sigue siendo una de las obras más importantes de la historia? Pues hoy vamos a desentrañar la locura, la genialidad y sobre todo el corazón de Don Quijote de la Mancha. Vamos a descubrir por qué este libro, escrito hace más de 400 años, prácticamente inventó la novela moderna. Y lo más increíble, nos sigue hablando, como si lo hubieran escrito ayer. Seguro que han escuchado esta frase 1000 veces. Es sin duda uno de los arranques más famosos de toda la literatura. Y es que, con estas simples palabras, Miguel de Cervantes no solo empieza un cuento, no, nos está metiendo de lleno en una idea revolucionaria. Esa línea súper delgada que a veces separa lo que es real de lo que es pura ficción. Y créanme, ese tema va a definirlo todo. La premisa es tan simple que es brillante. Tenemos a un hidalgo de pueblo, un tal Alonso Quixano, que se clava tanto pero tanto en sus libros de caballerías, ya saben, de caballeros, dragones y princesas, que, como dice el propio Cervantes, se le secó el cerebro, o sea, se le zafó un tornillo. Y convencido de que al mundo le hace falta un héroe, pues decide convertirse en uno. Así de fácil. Y bueno, aquí empieza la transformación. Ojo, no es que un día se despertara y dijera, hoy soy caballero. Fue todo un proceso, muy meticuloso. Alonso Quijano tenía que construirse una identidad nueva desde cero, una que estuviera a la altura de los héroes de sus libros. Para entender a Don Quijote, primero hay que entender qué quería ser. Un caballero andante no era un soldado cualquiera, no, era más bien un justiciero que iba por el mundo buscando problemas para resolverlos, defendiendo a los débiles, vamos, tratando de imponer un código de honor en un mundo que a menudo no lo tiene. Esa es la profesión que nuestro héroe elige. Y lo fascinante de este proceso es el constante choque entre su ideal y la pura realidad. Se pone un nombre súper rimbombante, pero su caballo es un matalón flaco y viejo. Idealiza a una mujer que ni siquiera lo topa. Y su ceremonia para ser caballero es básicamente una broma que le sigue un posadero. Pero en su mente, para él, cada uno de estos pasos es sagrado y 100% real. Pero claro, todo héroe necesita un compañero, un sidekick, alguien que lo ayude y que vea sus hazañas. Y es aquí donde Don Quijote se topa con una de las figuras más entrañables y queridas de la literatura, el inigualable Sancho Panza. Aquí está el corazón de la novela. Son el dúo más disparejo que se puedan imaginar. Por un lado, Don Quijote, el soñador que vive en su mundo de fantasía. Y por el otro, Sancho Panza, un campesino práctico con los pies bien puestos en la tierra. Entonces, ¿cómo lo convence de seguirlo en sus locuras? Pues con una promesa increíble. Le jura que lo hará gobernador de una ínsula, o sea, una isla, que seguro van a conquistar. Y a pesar de lo práctico que es Sancho, la ambición le gana. Y ahora sí, con el equipo ya formado, se lanzan al mundo. Y es justo aquí donde la locura de Don Quijote se estrella de frente con la realidad, regalándonos algunas de las escenas más famosas y espectaculares de toda la literatura. En su primera gran aventura, van por el campo y a lo lejos, Don Quijote ve algo que para él es inconfundible. Un ejército de gigantes, enormes y feroces, listos para la batalla. La oportunidad perfecta para demostrar su valor. El pobre de Sancho, por supuesto, se desgañita gritándole que son solo molinos de viento. Pero Don Quijote ni lo pela. Convencidísimo, se lanza contra ellos. El resultado, pues, será de esperarse. Una de las aspas lo manda a volar. ¿Y qué piensa él? No es que estuviera equivocado, para nada. Fue culpa de su archienemigo, el mago Frestón, que convirtió a los gigantes en molinos solo para robarle la gloria. Uno pensaría que con eso aprende, ¿no? Pues no. Poco después, la historia se repite. Ve una nube de polvo gigantesca a lo lejos, y para él solo puede significar una cosa: 2 ejércitos enormes a punto de darse con todo. Y claro, se prepara para intervenir y ayudar al bando que le parece más justo. Y otra vez, Sancho tratando de hacerlo entrar en razón. Señor, que son ovejas, son borregos. Inútil. Don Quijote ataca al supuesto ejército y se gana una lluvia de piedras de los pastores, que obviamente se enfurecen. Pero para él, cada derrota solo le confirma que hay magos y encantadores conspirando en su contra. Y aquí es donde la historia da un giro que es simplemente genial, súper revolucionario para la época. Resulta que la primera parte del libro se publica en 1605 y es un exitazo. Para cuando Cervantes escribe la segunda parte 10 años después, algo increíble ha pasado. Don Quijote y Sancho ahora son famosos dentro de su propio universo. El punto clave es este. La gente con la que se topan ahora ya leyó el libro sobre ellos. Saben de sus locuras, de los molinos, de todo.
Y en lugar de tratar de ayudarlos, deciden entrarle al juego, pero de una forma bastante cruel. Empiezan a montarles bromas y engaños súper elaborados solo para divertirse a su costa. La ficción se comió a la realidad. Miren nomás estos ejemplos de unos duques que se los encuentran. Lo suben a un caballo de madera clavileño, le tapan los ojos y le hacen creer que está volando mientras sus sirvientes le echan aire y le acercan antorchas para que sienta calor. O le cumplen el sueño a Sancho de ser gobernador, pero solo para ponerle problemas ridículos y humillarlo. Y aquí la pregunta ya no es ¿Don Quijote está loco?, sino ¿quiénes son los verdaderos crueles en esta historia? Pero bueno, todas las historias, hasta las más increíbles, tienen que terminar. Y para Don Quijote, el final no llega por culpa de un mago o un encantador, sino de la mano de la realidad, disfrazada de caballero. En una playa de Barcelona, a Don Quijote lo reta a un duelo un caballero misterioso, el Caballero de la Blanca Luna. Lo que él no sabe es que debajo de la armadura está su amigo y vecino, Sansón Carrasco, quien tiene un plan muy concreto: obligarlo a que regrese a casa de una vez por todas. Las condiciones del duelo, dentro del código de honor que rige la vida de Don Quijote, son ley. Sansón Carrasco, que está más joven, más fuerte y mejor preparado, lo derrota. Y al ser vencido, atado por su propio honor, a nuestro héroe no le queda más remedio que aceptar su castigo, dejar su vida de caballero andante y volver a casa. El viaje de regreso es tristísimo. Esa derrota le quitó su razón de ser. Al llegar a casa, cae enfermo, y en su lecho de muerte pasa lo impensable. Recupera la cordura, vuelve a ser Alonso Quijano. Pero, qué paradoja. Al abandonar el sueño que le daba vida, muere. Es un final agridulce, pero profundamente humano. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué seguimos hablando de este libro? La respuesta es que Don Quijote es muchísimo más que la historia de un loco. Es una exploración súper profunda sobre la amistad, sobre el poder que tienen las historias y sobre nuestra propia naturaleza. Quizás la verdadera magia de la novela está aquí, en cómo evoluciona su amistad. A lo largo del viaje se transforman el uno al otro. Sancho, el realista, se va quijotizando, empieza a absorber un poco del idealismo de su amo. Y al mismo tiempo, Don Quijote se sanchifica. Se vuelve un poquito más consciente de la realidad gracias a su escudero. Se contagian lo mejor de cada uno. Es que el libro funciona en muchísimos niveles. Por fuera es una parodia, claro, pero también es una reflexión sobre cómo las historias que leemos y vemos moldean lo que somos. Es una crítica a esa sociedad que se burla del que se atreve a ser diferente. Y por encima de todo, es la historia de una amistad increíble que nos enseña que en la vida necesitamos tanto soñar como tener los pies en la tierra. Al final, la obra nos deja con esta pregunta dándonos vueltas en la cabeza. Don Quijote eligió vivir su propia verdad, sin importarle qué tan ridículo se viera. Su locura lo llevó a la derrota, sí, pero también le dio un propósito, una vida con sentido. Y nos obliga a preguntarnos, ¿en este mundo que a veces es tan cínico, tiene valor perseguir nuestros ideales aunque los demás nos llamen locos por hacerlo? Ahí se las dejo.